Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con la clase de neurocirugía en la parte de trauma craneal. Nos queda de trauma espinal. Ahí dejé un foro que ahí vi que ya han contestado bastantes. Esas tres preguntas se vamos a estar discutiendo, espero, la otra semana para discutir los casos clínicos que vamos a ver como parte de la rotación virtual. Vamos a ver hoy la parte de traumatismo craneoencefálico. Bueno, como les decía a ustedes anteriormente, les he venido diciendo a ustedes, la idea de que ustedes dominen estos temas es precisamente enfocado a su condición futura de médicos generales. Van a ver que se puede hacer muy compleja, muy simple las clases de todo esto, o de neurocirugía. A veces la tienen miedo a las neurociencias porque lo creen muy complejo, pero como les digo a ustedes, si quieren ser médicos generales, esto es lo que yo creo que deberían dominar. Entonces, yo creo que lo ideal es que traten de recordar muchas de las cosas que les vamos a decir aquí porque creo que va a ser fundamental. El manejo del traumatismo craneoencefálico viene de la muy rústico, ¿verdad? Hasta lo muy complejo. Anteriormente existían muchos procedimientos sobre el cráneo que se pensaban que eran sanatorios, ¿verdad? Las trepanaciones y todo. Ustedes pueden ver fósiles llenos de trepanaciones que hacían, principalmente, por ejemplo, los incas. En fin, el traumatismo craneoencefálico es una de las cosas que más nos ha afectado a lo largo de la vida y que se ha hecho muchísimo más frecuente a lo largo de los últimos tiempos con la invención de los medios de transporte masivo, ¿verdad? Carro, automóvil, locomotora, aviones, las motocicletas, que son uno de los principales enemigos públicos de la salud pública de este país, las motocicletas. Entonces, eh, vamos a ver que una de las principales causas que tenemos en este país, en Costa Rica, de traumatismos craneoencefálicos son los accidentes en motocicleta. El gran problema que tenemos es que la motocicleta constituye un medio de transporte barato. Muchos incluso los andan de manera ilegal porque ni siquiera papeles legales tienen, no tienen marchamo, no tienen un montón de cosas. Entonces se constituye un medio de transporte barato, accesible para mucha gente y que, por ejemplo, en San José, da acceso a un mecanismo ágil de transporte, puesto que no tenemos un sistema de transporte masivos como el metro o el tren que nos permita movilizarnos. Entonces la motocicleta se convierte en algo muy accesible para la gente. A nivel rural es sumamente también común. Ustedes van a ver cuando lleguen a su internado y a su práctica médica, principalmente en el campo rural, cómo existe cantidad de motocicletas y cómo existe una gran cantidad de accidentes de tránsito debido a esto y secuelas y un montón de cosas que podemos ver, que ustedes van a ver en su práctica clínica. Eh, es la principal causa de muerte en menores de 45 años. Es la causa inmediata de muerte en 45% de los casos de trauma. Quiere decir que el 45% de las personas que fallecen en la escena debieron su muerte a un traumatismo craneoencefálico. Es una importante causa de invalidez y gran cantidad de secuelas, hasta un 90% de los casos. O sea, el paciente que sobrevive tiene una alta probabilidad de un traumatismo craneoencefálico grave y quedar con alguna secuela física y neurológica que le va a imposibilitar su adecuado desenvolvimiento, incluso lo lleva a dependencia muchas veces de actividades de la vida diaria. ¿Qué es lo que sucede con un traumatismo craneoencefálico? ¿Qué es el mecanismo fisiopatológico que desencadena todos los problemas? ¿Por qué es tan serio? Ahí ustedes pueden ver en este esquema cómo es una serie de cascada de eventos desafortunados que incluyen, vamos a ver, en el centro ustedes pueden ver en la parte de la despolarización neuronal temprana, un golpe en la cabeza produce una disfunción neuronal de la membrana neuronal. Eso genera una liberación masiva de neurotransmisores excitatorios, principalmente glutamato, que lleva a una disfunción de la célula de la membrana, y esa disfunción de la célula membrana, a final de cuentas, va a llevar a un bien común, a un mal común, que es el edema cerebral. Al aumentar la permeabilidad de la membrana neuronal, eso va a producir una hinchazón de las células neuronales, y eso es lo que, a final de cuentas, va a producir eventualmente un síndrome de hipertensión endocriniana y va a favorecer la muerte del paciente.
Otra de las cosas que ahora vamos a ver, este esquema, todo se resume a final de cuentas en una malfunción del cerebro que va a ser compartido entre el esquema cerebral y el edema cerebral. O sea, a final de cuentas, esas son las dos cosas que vamos a tener como mecanismo principal de traumatismo craneoencefálico. No sé si ustedes habrán visto esto en algún momento de sus clases de fisiología o fisiopatología o en algún momento de su carrera, pero si no la han visto, les presento lo que es la doctrina de Monro-Kelly. La doctrina de Monro-Kelly lo que intenta es explicar la relación que existe entre los continentes, entre el continente y el contenido del cráneo, de la bóveda craneal, y la relación y cómo se comportan estos uno con el otro. Por ejemplo, lo que dice la doctrina de Monro-Kelly es que él, de manera explicativa, para que ustedes lo entiendan siempre, es que la bóveda craneana, al ser una bóveda rígida, no va a ser expandible. Adentro de esa bóveda rígida no expandible vamos a tener tres componentes principales. La sangre, representada por el volumen arterial y el volumen venoso, el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo, el cerebro como tal. Cada uno de ellos tiene un volumen que representa un total al volumen contenido dentro de esa bóveda craneal. ¿Ok? La mayoría de eso se debe al cerebro, a ese volumen. Esos tres continentes hacen que dentro de la bóveda craneana haya una presión intracraneana definida. Pero si existe algo que produzca un incremento de la presión intracraneana dentro de esa bóveda no expandible, rígida, si se experimenta algo que incremente la presión intracraneana, va a ser que alguno de esos tres componentes que acabamos de decir se modifique de tal manera que intente compensar ese incremento de la presión intracraneana. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la primera barra, a su izquierda de la pantalla, cómo esa es la relación normal que existe entre el cerebro, el volumen arterial, el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo. Esos son los tres componentes, ahí vienen cuatro, pero obviamente el volumen arterial y el volumen venoso se toma como el volumen sanguíneo total, ¿verdad? Entonces, el volumen arterial, el volumen venoso forman lo que es la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el cerebro. En esos tres esos tres componentes van a determinar una presión intracraneana normal dentro de nuestro cráneo. Si, por ejemplo, sucede que haya una masa, como un tumor cerebral, o una masa expandiéndose como un hematoma epidural o un hematoma subdural, vean ustedes qué va a hacer. Va a ir desplazando el volumen de cualquiera de los otros tres componentes. Y por lo general, el más afectado es el volumen arterial. ¿Y qué pasa si la masa crece? Se desplaza el volumen arterial, entonces se produce una isquemia cerebral. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se desplaza el cerebro? Lo que va a generar es una herniación cerebral. Eso es lo que dice la doctrina de Monro-Kelly. Cualquier cambio en la presión intracraneana va a hacer que alguno de los tres componentes se modifique con tal de intentar eh, aliviar ese cambio en la presión arterial, en la presión intracraneana, perdón. ¿Ok? Esa es la doctrina de Monro-Kelly. Tres componentes, líquido cefalorraquídeo, sangre, encéfalo, dentro de una masa, dentro de una bóveda craneana rígida, no expandible, lo cual hace que cualquiera de los tres que experimente cualquier incremento de la presión intracraneana hará que cualquiera de esos tres componentes se modifique con tal de aliviar la presión. Eso es la doctrina de Monro-Kelly. Entonces, no sé si me entendieron bien. Por ejemplo, eso es lo que a final de cuentas mata a una persona con un síndrome de hipertensión endocrinal. Eso es lo que mata a la persona a final de cuentas con un síndrome de hipertensión endocrinal. Ay, la pucha. Tengo un problema para visualizar el puntero. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? No hace falta que lo sepan esto. Vamos a ver. Ya ustedes vieron, me imagino, sus clases de trauma general, ¿verdad? ¿Cómo se aborda un traumatismo general? Como todo, o sea, siempre esto va a ser lo primordial, el abordaje inicial, el ABCD primario, ¿verdad? Eso ya más que evidente. Pero, ¿qué es lo que tiene que incluir una valoración neurológica adecuada de un paciente con traumatismo craneoencefálico?
Ustedes no pueden ponerse a hacer fondo de ojo, no pueden ponerse a hacer examen neurológico más si un paciente viene gravemente traumatizado e intubado. Entonces vamos a tener tres cosas fundamentales para valorar rápidamente la condición neurológica de un paciente: la escala de Comas-Glasgow, la respuesta pupilar y el patrón respiratorio, que ahora vamos a ver con cada uno. La escala de Comas-Glasgow es tal vez la más famosa, una de las famosas, tal vez la más famosa escala valorativa que existe en la neurología y en la neurociencia. Esta escala fue escrita en la década de los 70 por dos neurocirujanos de la Universidad de Glasgow, el Dr. Jenner y el Dr. Tisdale. Jenner y Tisdale en la década de los 70, creo que fue en 1972. Ellos describieron mediante estudios logarítmicos y matemáticos en pacientes de trauma esta escala. Esto no es un antojo, esto no fue que ellos sencillamente dijeron vamos a hacer la escala de Glasgow y escribimos el trauma. O sea, el puntaje que ustedes van a ver acá de 3 a 15, son obtenidos a través de modelos matemáticos, y se vio que mientras más se acercaba a 15 mejor era el pronóstico, mientras más se acercaba a 3 peor era el pronóstico. Demostrado mediante un montón de estudios y demostrado mediante un montón de modelos matemáticos, ellos llegaron a concluir esta escala de Comas-Glasgow, que al final de cuentas es una manera rápida, simple y general de valorar neurológicamente un paciente que no nos puede hablar, que no nos puede obedecer órdenes, que está intubado, que está gravemente enfermo, pero que nos da una condición neurológica inicial de su estado. Y aparte de eso, vamos a ver que la importancia de que la escala de Glasgow es el pronóstico que es capaz de dar de estos pacientes de trauma. Consta de 3 apartados. En la parte ocular tenemos 4 puntos, en la parte motora se van a dar 6 puntos, en la parte verbal son 5 puntos como máximo, 1 como mínimo en cada uno de estos. Esto es lo que les decía, escrito en el 72 por estos doctores neurocirujanos. La importancia radica que el 50% de los pacientes con un Glasgow menor de 8 al ingreso fallecen. O sea, independientemente de la gran cantidad de lesiones que tengan, solamente un factor importante, independiente, estadísticamente significativo para la muerte de un paciente, para el mal pronóstico, es un Glasgow menor de 8. Entonces, ven ustedes que es altamente correlativo con la mortalidad de un paciente, la escala de Comas-Glasgow. La escala de Glasgow inicialmente se describió para el trauma. Sin embargo, se ha extrapolado un montón de condiciones y prácticamente cualquier paciente que tenga un deterioro neurológico se le puede aplicar. Pero hay que recordar que la verdadera aplicación y la utilidad de esto fue para trauma. Vamos a darle 6 puntos y esto, para que ustedes aprendan a aplicar esto, vamos a hacer una rotación virtual, hay 2 rotaciones virtuales, 3 si no me equivoco. Pero vamos a hacer una rotación virtual acerca de trauma craneoencefálico en la aplicación de escala de Glasgow, otra para la declaración de muerte encefálica y otra para la valoración de traumatismo espinal. En fin, ahí los vamos a ver después. En este momento, porque una de las cosas que yo critico siempre a la manera de enseñar la escala de Glasgow es que es memorista cuando tienen que comprender cómo aplicarla. Entonces es muy importante que no solamente se la aprendan, sino la sepan aplicar. La respuesta motora lo que va a valorar son 6 apartados. Si el paciente moviliza espontáneamente u obedece las órdenes que uno le da de moverse, van a ser 6 puntos, 5 puntos si localiza el dolor. Después les voy a explicar qué es eso. Lo vamos a hacer en una rotación virtual, incluso me van a ver a mí, van a dejar de ver la pantalla y van a ver la cara mía cuando les explique esto, porque necesito que vean cómo es que se examina a un paciente para localizar el dolor. Hay muchas cosas inadecuadas que ustedes pueden ver, como por ejemplo pellizcarle el pezón a un paciente, eso no se debe hacer, ¿verdad? Se le estimula el dolor en diferentes lugares, excepto en el pezón, y de diferente manera, sin pegarle un pellizco al paciente. Ahora, después vamos a ver eso en la rotación, como les decía. Postura de decorticación, postura de descerebración y ningún tipo de respuesta. Un punto. Respuesta ocular espontánea, si tiene apertura palpebral espontánea, son de 4 puntos. 3 puntos si se abren los ojos al llamado. 2 si es al dolor y 1 punto si no hay ninguna respuesta. 5 puntos si el paciente está orientado en la parte verbal. 4 puntos en una conversación confusa. 3 puntos en una palabra, si se utilizan palabras inapropiadas. Después les voy a explicar qué es esto en la rotación virtual. 2 si son sonidos incomprensibles. 1 si no hay respuesta. A final de cuentas, van a ver ustedes que lo máximo que ustedes pueden obtener son 3 puntos, máximo pueden obtener 15 puntos y lo mínimo son 3 puntos. Mientras más se acerque a 8, más será el problema. De hecho, la escala de Glasgow también se utiliza para clasificar el traumatismo craneoencefálico en leve, moderado, severo. Por ejemplo,
Los traumatismos craneoencefálicos leves son aquellos pacientes que tienen un Glasgow que anda anda por debajo de 14 puntos. Ahora lo vamos a ver. El trauma, por ejemplo, craneoencefálico severo es aquel paciente que tiene 8 puntos o menos de Glasgow, y el trauma craneoencefálico moderado es aquel que tiene entre 9 y 12 puntos de Glasgow. El traumatismo craneoencefálico severo, o sea, todo aquel paciente que tenga un Glasgow menor de 8, una de las indicaciones que dicen las guías es que debe protegérsele la vía aérea. O sea, todo paciente con un Glasgow menor de 8 debe protegérsele la vía aérea, debe intubarse. Entonces también es otra utilidad de la escala de Glasgow, una escala clínica que nos permite tomar una primera decisión rápida con el paciente, que es intubarlo o no intubarlo. Ahora, vamos a ver. Teniendo esta escala en traumatismos craneoencefálicos leves, moderados y severos, obviamente el leve, el severo y el moderado probablemente va a ocupar una valoración especializada. Y esto lo hago para que ustedes sepan cuándo diferenciar la necesidad de enviar un paciente por más de 200 kilómetros desde allá, desde Medio Queso, de los chiles de la frontera norte, hasta San José para una tomografía, ¿verdad? Hay que tener sapiencia y conocimiento de esto para tomar una buena decisión con el paciente. No enviarlo en vano y no utilizar los recursos en vano, pero tampoco confiarse y pasar por alto algo que el paciente puede tener de manera seria. ¿Cuál es un paciente de bajo riesgo? O sea, que hay paciente que uno puede estar tranquilo, que tiene baja probabilidad de que se convierta en un problema por el golpe que se llevó. Es aquel paciente que tiene más de 24 horas de evolución sin ningún tipo de cambio neurológico. O sea, el paciente no se ha deteriorado, sigue consciente, alerta, orientado, después de que usted lo tiene 24 horas en observación. Eso sí, habiendo valorado seriadamente a ese paciente, cada 3, 4, 5, 6 horas, alguien tiene que estarlo valorando para asegurarse que en esas 24 horas de observación nunca hubo cambios en el estado neurológico. Aquel paciente que no tiene vómitos, que no tiene cefalea, que tiene la conciencia, la memoria intacta y una valoración pupilar normal, tiene bajo riesgo de que tenga algún problema. Entonces ustedes pueden manejarlo perfectamente de manera ambulatoria, sin necesidad de mandarlo kilómetros de kilómetros por una tomografía, porque la tomografía no está indicada. ¿Cuáles son los pacientes en los que ustedes tienen que desconfiar? Aquel paciente en el que venga con alcohol o alguna droga asociada, en los cuales la conciencia o el estado de alerta no les permite a ustedes determinar si se debe al traumatismo craneoencefálico o a su estado de alcoholismo, de etilismo o de drogadicción, ¿verdad? Activo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una de las cosas que menos se respeta en este mundo es a los pobres borrachos. Ya nos ha tocado ver pacientes que vienen borrachos oliendo el licor, que quién sabe qué les pasó, si fueron atropellados, si fueron vapuleados, uno nunca sabe. Y resulta que lo tiran ahí la Cruz Roja, lo tiran el servicio de emergencias y por el olor que tiene y todo, prácticamente nadie le da pelota. Bueno, estos son principalmente uno de los que están más indicados, el TAC. Si el paciente no tiene una adecuada respuesta neurológica, ustedes no pueden asumir que es por el alcohol. Porque ya nos ha pasado que muchos pacientes asumen que es el alcohol y hemos sacado hematomas subdurales en pacientes con traumatismos craneoencefálicos que nadie se había dado cuenta, no le habían puesto atención, porque pensaban que estaba así por borracho. Entonces siempre pongan atención a las pacientes con drogas o alcohol. La breve pérdida de conciencia es bastante controversial, porque muchos pacientes ni siquiera recuerdan si tuvieron o no tuvieron pérdida de la conciencia, tienen problemas de memoria. Ahí ustedes valorarán en su estado neurológico si ustedes creen que está indicado o no está indicado el TAC. Aquel paciente que tenga cefalea de vómitos persistentes deberá también ser valorado por un TAC y vigilarse con un TAC y por lo menos 24 horas de vigilancia. Los de alto riesgo de que algo tengan problemas, ¿verdad? Vamos a tener aquel paciente que está inconsciente, que tiene un Glasgow menor de 14 al ingreso, que tiene una fractura craneal asociada en la radiografía o que ustedes le palpan un hundimiento en el cráneo. Aunque usted lo vean con un Glasgow de 15 o 14, un hundimiento en el cráneo no es normal, una fractura en el cráneo no es normal porque realmente están asociadas a cosas más graves dentro del encéfalo. Cualquier paciente que convulsione, y las pacientes mayores de 60 años van a ver ustedes cómo llegan esos pobres abuelitos que se caen, se golpean, se les hincha toda la cara. Ellos son muy susceptibles a hacer hematomas subdurales o hemorragias intracraneales. Entonces, estos pacientes son los que más riesgo tienen como para pedirles una tomografía de que van llegando a servicio de emergencias. Hay una patología, una entidad que se llama la concusión cerebral, que también es importante que ustedes sepan que existe, porque esto es muy importante que ustedes le expliquen al paciente
que esto le puede suceder cuando llega al servicio de emergencias. ¿Qué es esto? Es un paciente que se lleva un fuerte golpe, se accidenta en bicicleta, le arrean cuando está jugando básquet o fútbol, se golpea, lo agreden, o sea, puede pasar muchos mecanismos de traumatismos. Muy frecuentemente verlo en el deporte, ¿verdad? Que el paciente que jugando se lleva un fuerte golpe en la cabeza, que incluso puede quedar inconsciente por un rato. Pero lo que persiste en ellos es tener cefalea, vómitos y amnesia del evento. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que se golpeó la cabeza, que tuvo esto que yo les acabo de decir, y que tuvo esto que les acabo de decir, y resulta que le hacemos un TAC y no tiene ninguna lesión que explique esos síntomas. O sea, es un TAC completamente normal, una valoración tomográfica completamente normal. Pero resulta que el paciente sigue con cefalea, sigue con vómitos y sigue con trastornos de la memoria. Pero principalmente la cefalea y los vómitos son los que tal vez pueden estar mucho más horas presentes. Resulta que le hicimos el TAC, no salió nada, se mantuvo en observación, ustedes le dieron analgésicos y el paciente mejoró el dolor de cabeza, sin embargo sigue con dolor de cabeza. Resulta que a los 8 días el paciente vuelve a servicio de emergencias porque han pasado 8 días y el paciente sigue con dolor de cabeza, sigue con mareos, sigue con vértigo, tiene algunos problemas de concentración y le vuelven a hacer el TAC y vuelve a salir normal, le vuelven a dar salida. Vuelve a venir 15 días después del evento, digo, doctor, sigo con cefalea, con vómitos, sigo con dolor de cabeza, no sé, y me cuesta mucho que se me alivie, no me concentro, me cuesta mucho trabajar, me cuesta mucho estudiar. Vuelven a hacerle un nuevo TAC y sigue saliendo normal. Ya, es más, le voy a contar, ni siquiera el segundo TAC estaba indicado, porque resulta que ustedes pueden hacer 45 TACs en los siguientes meses y ninguno va a salir con ninguna lesión. La lesión focal, la hemorragia cerebral, va a dar problemas en el momento que suceda. O sea, si un paciente tiene un hematoma subdural, una contusión cerebral, un hematoma epidural, o sea, ningún paciente es capaz de irse para la casa y 8 días después tener eso. Digamos, no haberse dado cuenta desde el primer TAC. Eso es la concusión cerebral. Es aquel paciente que tiene síntomas neurológicos después de un fuerte traumatismo craneoencefálico sin que se explique por una lesión focal en la tomografía, en el TAC de cráneo. O sea, es un TAC completamente normal en un paciente con síntomas neurológicos. Eso es lo que se conoce como una concusión cerebral. Entonces, hay que explicarle a estos pacientes que siguen viniendo al servicio de emergencias, mire, esos síntomas le van a durar bastantes días, puede ser que le duren de 15 a 22 días, lo que se hace es darle analgésicos y todo, pero su tomografía ya ha salido 2 veces normal, por lo tanto, tranquilo, no hay nada que operar ni nada por el estilo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama el síndrome de segundo impacto, y esto es particularmente importante en traumatismos asociados al deporte. Esta concusión cerebral, el síndrome postconcusional, salió a relucir principalmente se describió en jugadores de fútbol americano. Y se ha visto en algunos pacientes, en lesiones de fútbol americano principalmente, en que tenían una concusión cerebral, pero no se sacó de la actividad deportiva y volvió a recibir un golpe en la cabeza. Ese segundo golpe tiene más alto riesgo de producir un edema cerebral y serias secuelas neurológicas en un paciente. O sea, aquel paciente que está convaleciendo de un síndrome postconcusional y es expuesto a un segundo traumatismo de alta energía, tiene más probabilidad por cada golpe que lleve en la cabeza de hacer un edema cerebral importante. Eso es lo que se conoce como el síndrome del segundo impacto. Es un periodo de vulnerabilidad. Entonces, una de las guías que existe en Estados Unidos es que cualquier paciente o jugador que tenga este tipo de problemas debe ser sacado de la competencia deportiva al menos 15 a 22 días para hacer que convalezca y se pase el riesgo del síndrome del segundo impacto. Entonces, estos ya están incluso en los protocolos que existen en el fútbol americano en Estados Unidos. Puntos claves, manejo de la vía aérea. De nada sirve ningún tipo de traumatismo, manejarlo bien. Si ustedes saben todo esto, si la vía aérea no está bien manejada, dentro de las peores cosas que le puede pasar a un paciente con trauma cráneo es la hipotensión. Si el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico que incrementa la presión intracraneana,
la hipotensión es de lo peor que le puede pasar a un paciente, porque eso incrementa la isquemia cerebral y el sufrimiento cerebral neuronal que está recibiendo ese paciente. Ahí ustedes van a ver varias cosas que ustedes pueden leer: la hiperventilación, los agentes osmóticos, la profilaxis anticonvulsionante. Esas cosas que están ahí, con 2 rayitas, ya no se utilizan, son cosas que pertenecen a la historia de la medicina. Los agentes osmóticos, ahora vamos a ver como el manitol y la solución hipertónica, sí se utilizan siempre y cuando el paciente tenga un monitoreo de su presión intracraniana, o sea, que ustedes sepan exactamente cuál es el valor de la presión intracraniana de esos pacientes. La profilaxis anticonvulsionante antes se usaba, digamos, el paciente que venía con trauma le clavaban fenitoína como profilaxis anticonvulsionante. Hoy en día se sabe que no es de utilidad, a no ser que el paciente convulsione o sean presenciadas las convulsiones. De manera profiláctica ya eso no es útil, ¿ok? Entonces, por eso les decía, una de las 3 cosas que le puede pasar a un paciente es la hipotensión, ¿verdad? Y siempre recuerden una cosa: un trauma de cráneo no explica un estado de shock en un paciente. O sea, ustedes no pueden recibir un paciente que crean que tiene traumatismo craneoencefálico y que esté chocado. Ya ustedes creo que esto lo vieron en sus clases de abordaje de politraumatismo. Ningún estado de shock se explica por un traumatismo craneoencefálico. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente hipotenso, hay que buscar esa causa, pero les puedo asegurar que no tiene nada que ver con la presión intracraneana ni el cráneo. No tenga miedo de meterle líquido a un paciente hipotenso porque se puede hematizar el cráneo. Es otra de las creencias que se ha evacuado en los últimos tiempos. Antes se creía que si se llenaba de líquidos a paciente eso podía contribuir a la edema cerebral. Eso es completamente falso. Lo primordial que priva en estos pacientes es restituir el volumen efectivo para que haya una adecuada perfusión cerebral. Pero tampoco se ha llegado a demostrar que aunque ustedes llenen de líquidos al paciente y remonten y reanimen a un paciente, nunca se ha llegado a demostrar que esa reanimación influya o no en el edema cerebral. Hay una entidad que es lo que mata a estos pacientes, que es la hipertensión endocrinal, ¿verdad? Que es esto, yo les decía, la alteración en el equilibrio de la doctrina Monroe-Kelly. Hay una cosa que se llama la triple respuesta de Cushing, que se caracteriza por bradicardia, bradipnea e hipertensión arterial. Las 3 cosas juntas las vamos a ver solamente en el 33% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted le llega a un paciente anisocórico, o sea, una pupila dilatada y la otra fija, perdón, una pupila dilatada y la otra contraída. Si el paciente viene bradicárdico en el contexto de un politraumatismo, es muy alta probabilidad de que el paciente está haciendo una triple respuesta de Cushing, que es una respuesta a la hipertensión endocrinal. Como les digo, pues las 3 solamente las vamos a ver en un poco más de 1/3 de los casos. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que un paciente tiene hipertensión endocrinal con solamente tener bradicardia. Entonces hay que tener siempre presente eso. Un paciente con trauma de cráneo que venga hipertenso o que venga bradicárdico, es alta probabilidad que lo que está haciendo es una triple respuesta de Cushing. Hay que mantener sedado a estos pacientes y paralizados. Eso es muy importante. Como les decía, los agentes osmóticos, principalmente el manitol, la furosemida, ya prácticamente no se utiliza para trauma craneoencefálico. Y las soluciones hiperosmolares se utilizan principalmente siempre y cuando exista un dispositivo que monitorice la presión intracraneana. Si no existe un monitor de presión intracraneana, está totalmente contraindicado de manera empírica administrar soluciones agentes osmóticos, porque tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el manitol empeora la hipotensión, el manitol empeora el sangrado, tiene efectos que se llaman efectos reológicos, que lo que hace es disminuir la viscosidad sanguínea. Entonces, si el paciente lo que tiene es un hematoma epidural o un hematoma subdural, y ustedes no se han dado cuenta de manera empírica qué es lo que tiene ese paciente, le inician manitol sin haberse dado cuenta cuál es la causa de su hipertensión endocrinal, existe una alta probabilidad que más bien empeora en el cuadro del paciente porque están incrementando el sangrado. Disminuye la viscosidad sanguínea y disminuye y aumenta la probabilidad que resangre un paciente con un hematoma subdural. Cuando yo hablo de no darse empíricamente, quiere decir que primero que ustedes no sepan cuál es la causa de la hipertensión endocrinal y que no sepan cuál es el valor real de la presión intracraneana. Ahora, yo creo que aquí tengo una foto de un monitor de presión intracraneana. Ahora van a ver. Para poder darle agentes osmóticos a un paciente, tiene que tener un monitor de presión intracraneana y tiene que tener una tomografía que haya aclarado cuál es la causa de la hipertensión endocrinal. Eso es muy importante. Las soluciones hiperosmolares son tal vez de las más usadas porque son muy
muy efectivas porque incrementan el intravascular, el líquido intravascular, sirven para reanimar y sirven para disminuir la presión intracraneana, pero también tiene altas probabilidades de producir trastornos hidroelectrolíticos importantes si no se controla. Entonces, es muy importante no dar esto si no se tiene la causa de la hipertensión intracraneana. La hiperventilación es algo temporal, digamos, si ustedes quieren disminuir la presión intracraneana de manera rápida, una cosa es hiperventilar al paciente para mantener una presión de dióxido de carbono entre 28 y 32. Lastimosamente, esto llega en algún momento ya no a ser más efectivo y no debe mantenerse por más de 18 a 24 horas. Quiere decir que si de 18 a 24 horas, ya la hiperventilación probablemente no va a ser la solución para la hipertensión arterial de ese paciente. Por lo tanto, eso es una manera temporal de combatir la hipertensión endocriniana, eh, pero ustedes tienen que tener algún mecanismo por el cual ya solucione esto. O sea, al cabo de 24 horas ya el paciente no puede seguir hiperventilando y ustedes tienen que tener un plan para solucionar la hipertensión endocriniana del paciente. La hipertensión endocriniana se define como toda aquella presión intracraneana por encima de los 20 milímetros de mercurio. Eso es hipertensión endocriniana. Existen diferentes dispositivos que cuando vuelvan a rotación, yo espero que ustedes vean, se llaman tornillos de fibra óptica, se ponen a través de un conducto de fibra óptica que se atornilla al cráneo y ese monitor nos da una presión, nos da un monitoreo de presión intracraneana continuo del paciente. Entonces uno puede detectar cuando el paciente está haciendo picos de elevación de presión intracraneana. Recuerden que todo pico de presión intracraneana es por encima de los 20 milímetros de mercurio. Si en algún paciente se detecta eso, hay que actuar rápidamente porque esa hipertensión intracraneana es lo que va a matar al paciente. Por eso les decía, siempre den este tipo de tratamientos teniendo un plan, teniendo un monitor de presión intracraneana que les ayude a ustedes a monitorizar y a saber que la presión intracraneana de ese paciente anda bien. Como les decía, el manitol es el de los más utilizados, eso no tiene sentido que nos pongamos a ver en este momento. Siempre recuerden estos signos externos de traumatismos, por ejemplo, esto se llama signo de battle o signo de batalla, algunos le dicen, que es la equimosis retroauricular, eso habla generalmente de traumatismo del peñasco temporal y de la mastoides. Este es el signo de mapache, ¿verdad? Que es la equimosis periorbitaria, muy sugestivo de fractura de la base del cráneo, de la fosa anterior principalmente. La fístula del líquido cefalorraquídeo, son cosas clínicas que ustedes pueden ver de manera fácil, ¿verdad? Son cosas que ustedes van a ver muy, muy evidentes. La tomografía de cráneo, yo quisiera, ojalá que se los enseñaran bien a ustedes en un curso de radiología. No sé qué tan fuerte será el curso de ustedes, pero es fundamental que ustedes sepan porque tampoco es la mayor ciencia, ¿verdad? No es como era el abdomen, que hay 800 cosas que ustedes pueden ver. En cráneo es muy fácil. Ustedes solo van a ver sangre, hueso, encéfalo y ventrículos. Eso es lo que tienen que ver, todos con sus relaciones normales. Y si alguno de esos está fuera de sus relaciones, simple y sencillamente hay algo normal. Tampoco es que les voy a pedir que me hagan un reporte radiológico de un TAC, pero es fácil leerlo. Entonces, si ustedes aprenden a leer este tipo de cosas, o por lo menos a saber que algo anda mal, ya ustedes podrán encender las alertas. Una vez nunca se me olvida que como residente hubo un paciente que se le hizo una tomografía, yo estaba en sala de operaciones, se mandó a la interna a traer el TAC y simplemente fue a traer la placa, nunca la vio, nunca dijo nada, fue a traer la placa, la dejó bajo el paciente y resulta que fueron 3, 4 horas y el paciente lo que tenía era un hematoma subdural, simple y sencillamente porque no se interesó en ver la placa del TAC. Ni le dijo a nadie que la había traído, simple y sencillamente fue a traerla. Nunca se me olvida que a esa estudiante, a esa interna, yo le dije que para mandar a traer las cosas, yo hubiera mandado a traer al guarda o al conseje. Ustedes no son mandaderos, ustedes son estudiantes, futuros profesionales en esto. Entonces es muy importante que esta clase, por ejemplo, va a quedar montada ahí en YouTube para que ustedes la repasen, porque aquí vamos a ir viendo un poco más o menos cómo es que se ve cada una de estas cosas. Incluso ahora existen un montón de medios donde ustedes pueden ver en Google un montón de fotos de radiología, de tomografía craneal, que ustedes pueden repasar. Las lesiones focales más frecuentes que uno vamos a ver, vamos a ir viendo en importancia. Por ejemplo, vamos a tener el hematoma epidural, cuya causa más frecuente es la rasgadura de la arteria meningia, generalmente por un traumatismo sobre la escama del temporal.
30% de esos pacientes vienen con un periodo lúcido. Quiere decir que es un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, entran bien, pero a los minutos o a las horas se deteriora. Un paciente que incluso con un GLaDOS de 15 puede ser que a las horas estemos viendo con un GLaDOS de 8. Y eso tiene una alta probabilidad de que se tratara de un hematoma epidural. 70-80% están ubicados en la región temporal porque es donde está la arteria meningia media. Y tiene esa forma de lente biconvexo que ustedes pueden ver acá. Ese es un hematoma epidural del lóbulo temporal. Ustedes pueden ver esa forma de lente biconvexo. Esa es la forma clásica de un hematoma epidural. Siempre recuerden esa imagen. Los hematomas subdurales vamos a tener de 3 tipos para llevar a la casa. Agudo, subagudo o crónico. Aquellos agudos son aquellos que se producen que tienen una evolución de 1 a 3 días. Aquel subagudo es el que tiene una evolución de 4 a 15 días. Y aquel crónico es el que tiene una evolución de más de 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que el primero, los hematomas subdurales agudos, generalmente se producen por traumatismos de alta energía. Son aquellos pacientes que tienen sangre aguda, hiperdensa en el TAC, esa sangre roja brillante. Ahora vamos a ver una imagen tomográfica de eso. Y es aquel paciente, eso es una verdadera emergencia. El hematoma subdural agudo corresponde a una verdadera emergencia neuroquirúrgica porque la cinética de un hematoma subdural agudo es de alta energía. Entonces, no solamente el efecto masa que produce el hematoma subdural, sino son pacientes que además se acompañan de edema cerebral importante y hipertensión endocrina importante. No estoy con esto diciendo que el hematoma epidural no sea una emergencia, pero desde el punto de vista de malignidad, es más maligno un hematoma subdural agudo que un hematoma epidural. O sea, les va más mal las secuelas y la emergencia a un paciente con un hematoma subdural que un hematoma epidural. Ambos son emergencias, pero el hematoma subdural agudo corresponde a una emergencia todavía más real. El hematoma subdural subagudo es aquel paciente cuyo hematoma no se golpeó la cabeza, produjo un hematoma pequeño, subdural, una hemorragia subdural, pero no generó síntomas grandes. Y no se dieron cuenta que lo tuvo. Y resulta que a los 15 días el paciente viene al servicio de emergencias con la historia de que hace 15 días se golpeó la cabeza, se cayó, y que estuvo bien 15 días, pero empezó a deteriorarse neurológicamente, ya no le cuesta caminar, le cuesta hablar, y resulta que lo que tiene es un hematoma subdural subagudo. Y esto es muy común en adultos mayores. Esto es diferente al traumatismo, al mecanismo del hematoma subdural subagudo. Los viejitos, los adultos mayores, por encima de los 60 años, tienen esa característica. Se golpean la cabeza hoy y genera un pequeño sangrado, pero ese sangrado va generando una reacción inflamatoria en el espacio subdural que va generando migración de fibroblastos y tejido inflamatorio, y ese tejido inflamatorio incrementa la permeabilidad vascular al punto que va generando un hematoma que se va acumulando a lo largo del tiempo, de las semanas, hasta que alcanza grandes volúmenes y se vuelve ya un problema para el paciente. Es lo mismo que un hematoma subdural crónico, solo que con más días de evolución. Ven ustedes. Esto que les decía, vamos a ir viendo radiológicamente cada uno. El hematoma subdural agudo es una cosa muy importante. Basado en estudios clínicos, hay una ventana de 4 horas ideal para la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de las 4 horas de instaurado el hematoma subdural, hay un 30% de mortalidad que ya por sí es alto. Pero luego, a 4 horas, se incrementa hasta un 90% de la mortalidad de este paciente. Es importante que por eso les decía que es una verdadera emergencia. Aquí ustedes pueden ver ese hematoma subdural agudo, cómo está haciendo un gran efecto de masa, colapsando el ventrículo, desviando la línea media y haciendo presión sobre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Esa es la imagen de un hematoma subdural agudo. Ya no vemos la forma que el lente biconvexo, sino vemos algo más diseminado que va desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo temporal, de adelante hacia atrás, con un gran efecto de masa. Esta es la imagen del hematoma subdural subagudo. Por eso les decía, el hematoma subdural agudo en radiología es hiperdenso, se ve blanco. El hematoma subdural subagudo en radiología se ve isodenso. Quiere decir que tiene una densidad radiológica muy similar al encéfalo. Y si uno no le pone atención y no es diestro leyendo tomografías, perfectamente puede ser que lo pase por alto. El hematoma subdural crónico es este que ya se ve hipodenso, se ve completamente negro, ahí en la zona bifrontal. Ven que ahí tiene una parte que todavía es aguda. Esa es la evolución natural del hematoma subdural en algún momento. Digamos, se va a llegar a producir un hematoma subdural crónico en algún momento si se deja evolucionar.
si no produce síntomas, ¿verdad? Hay hematomas de hematomas. Dos viejitos, como tienen una atrofia cerebral importante, almacenan gran cantidad de centímetros cúbicos de sangre hasta que producen problemas. Entonces, ustedes pueden ver tamaños de hematomas grandes, como este. Este hematoma es bastante grande. Este hematoma de una persona joven cuyo cerebro es totalmente robusto, puede producirle la muerte en cuestión de minutos. La contusión cerebral es otra lesión focal que se debe a magulladuras del parénquima cerebral. Son hemorrágicas, son golpes hemorrágicos, golpes que tiene el parénquima cerebral que producen pequeñas hemorragias, pero que no producen ningún tipo de efecto de masa ni nada. A veces llegan a coalescer y hacerse muchísimo más grandes. O sea, hemos visto pacientes que vienen con múltiples contusiones cerebrales, principalmente en alcohólicos, que tienen problemas de coagulación sanguínea y todo eso. Entonces, cuando uno les hace un tag de control, vemos las contusiones más grandes de lo que cuando ingresaron. Bueno, es un desmadre. Es un gran problema de esos pacientes. Pero normalmente las contusiones que se mantienen estables, así de pequeño tamaño, no son de manejo quirúrgico. No hace falta operarlos. La hemorragia subaracnoidea traumática, así que recuerda que nosotros vimos hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático, también existe hemorragia subaracnoidea traumática. Por eso les decía, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea es en la ruptura de aneurisma cerebral. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no espontánea es la de causa traumáticas, ¿ok? De hemorragia secundaria, hemorragia subaracnoidea secundaria. La causa más frecuente globalmente de hemorragia subaracnoidea es de trauma, a eso que yo quiero llegar. Pero la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea espontánea es el aneurisma cerebral. O sea, que el paciente que no ha tenido traumatismo de cráneo, la causa más frecuente, probable que sea de esa hemorragia, es un aneurisma cerebral roto. En el paciente que ha recibido traumatismo craneoencefálico, vamos a ver muy frecuentemente la hemorragia subaracnoidea. Vamos aquí. Eso que acabamos de ver son las lesiones focales, ¿verdad? Que son el hematoma subdural, el hematoma epidural y las contusiones cerebrales. Vamos a ver la lesión difusa. Y la única lesión difusa que que está descrita como tal es lo que se conoce como el daño axonal difuso. Esto es un concepto más patológico que real. O sea, esto es algo que no vamos a ver necesariamente un TAC, pero clínicamente vamos a ver un paciente que tiene un trastorno del estado despierto de manera sostenida sin que exista una evidencia de una lesión focal que explique esto. O sea, es un paciente que está o en estado vegetativo persistente, o en estupor, o en coma, de hecho hay todo un compendio, hay libros que describen los estados de alteración del estado de alerta, pero que le hacemos un TAC y no encontramos mayor cosa que las contusiones pequeñas. O sea, nada, ni un tumor, ni nada. O sea, el paciente está, después de un traumatismo craneoencefálico, en estado vegetativo persistente, sin respuesta al estímulo, o con los párpados abiertos sin interactuar con la persona, sin interactuar con el medio, no responde, no obedece órdenes, simplemente no hace nada. Y eso se debe a la ruptura de las difusas de las uniones axónicas que produjo ese traumatismo de alta energía. Y esta es la causa, una de las causas más frecuentes que vemos de secuelas neurológicas como tal. La ruptura de los axones por el daño axonal difuso. Existe grado 1, grado 2, grado 3. Cuando ustedes ven múltiples contusiones hemorrágicas en parénquima cerebral, cuando se ven contusiones que incluyen el cuerpo calloso, eso es un grado 2, o si hay contusiones en tallo encefálico, ya eso es un grado 3. Mientras más se acerque al grado 3, la posibilidad que el paciente recupere ese estado de alerta y conciencia es muy baja. En TAC no se ve, pero en resonancia magnética se pueden ver esas manchas y eso es un traumatismo sobre el cuerpo calloso, es un daño axonal difuso grado 2. Pero de manera práctica no tiene sentido hacerle una resonancia magnética a un paciente, primero que es un estudio caro y segundo porque es algo que ustedes clínicamente de todas formas pueden diagnosticar sin necesidad de confirmarlo con una resonancia magnética. Entonces no tiene sentido esto que les decía. Esta última no hace falta que la estudien, que la sepan. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda. Doctor, el manejo de los hematomas subdurales que usted dijo, entonces, digamos, ustedes solamente los drenarían si hay síntomas neurológicos o que hagan así compresión de masa, si no se... Hay unas guías, por ejemplo, digamos, obviamente todo aquel que está haciendo efecto de masa y síntomas neurológicos
se deberían operar. Esa es la recomendación. Hay unos muy limítrofes, ¿verdad? Donde uno los puede vigilar, pero principalmente los subdurales crónicos. Porque eventualmente, si el hematoma subdural es pequeño, es delgado, el paciente no tiene mínimos síntomas, eventualmente ese hematoma si se va a llegar a convertir en agua. O sea, pasa de hematoma subdural subagudo a hematoma subdural crónico, y ya después esa sangre, la hemosiderina, se va a convertir en agua por la mínima degradación que hace nuestro cuerpo de la sangre, ¿verdad? Pero eso es pocas veces visto. Casi siempre estos hematomas cuando llegan al hospital es porque generan síntomas. Entonces la recomendación es operarlos. Los hematomas subdurales agudos casi siempre son necesarios operarlos. Hay los que se llaman hematomas subdurales laminares, que son de bajo espesor. Por eso les digo, hay unas guías que son más que todo para traumatismo craneoencefálico quirúrgico. Ya eso es para neurocirujanos y para residentes de neurocirugía, que no quiero dárselas. Pero aquí lo importante que yo quiero que ustedes sepan en la parte radiológica, y que ustedes sepan cuándo pedir ayuda y la consulta a un neurocirujano, que a final de cuentas es el que va a decidir si se opera o no se opera el paciente. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces les estoy avisando esta semana que diga que puedo dar la otra clase. Es que como las semanas anteriores yo estaba de vacaciones, por eso me quedaba más fácil darles a ustedes la clase. Ahorita estoy trabajando, entonces ahí estamos en contacto para la siguiente clase. Les aviso con tiempo, ¿está bien? Y después discutimos el foro que está abierto ahí en el eCampus. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.